Medido en distintos parámetros, el nivel de endeudamiento de los chilenos subió en 2022 respecto a 2021. Sin embargo, lo importante es que con niveles prepandemia, años mucho más normales, estos mismos niveles todos están bajando. Queremos saber si esto hay que verlo como algo positivo o algo que puede ir cambiando. Lo hacemos junto a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que está con nosotros acá en la Agenda Económica. Solange, gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de difundir estos datos que creemos que son tan importantes para la ciudadanía en general. Ustedes hicieron una encuesta del nivel de endeudamiento, estos datos de junio de 2022. En general, ¿cómo califica el nivel de deuda de los chilenos? Estos son datos administrativos de las instituciones bajo nuestra fiscalización. Nosotros regulamos como Comisión para el Mercado Financiero a bancos, compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito, y ese es el tipo de información con la cual nosotros contamos y podemos sacar estos reportes, ¿no? Que entregan estadísticas agregadas, pero también que muestran la heterogeneidad de la población, donde evidenciamos que hay gente que tiene niveles de endeudamiento relativamente bajos y otros endeudamiento mayor. Cuando hacemos una comparación a nivel internacional, nuestros niveles de deuda no son tan distintos respecto de lo que uno observa en otras jurisdicciones con igual nivel de desarrollo. O sea, si nos comparamos con nuestros pares, nuestros niveles de endeudamiento no son tan distintos. Y en ese sentido podemos hablar de que es una situación relativamente, entre comillas, normal. Pero ahí están los temas de tendencia, ¿no? Donde justamente, como lo comentabas, antes de la pandemia veíamos un registro de tanto de carga financiera, es decir, de cuánto las personas destinan de su ingreso mensual a pagar deuda, que venía creciendo, o el nivel de apalancamiento o el nivel de deuda sobre ingreso, es decir, cuánto es mi deuda respecto de mi ingreso mensual, también que venía creciendo, y eran temas que tanto nosotros desde la Comisión para el Mercado Financiero como desde el Banco Central, también en los reportes que se hacen ahí, daban seguimiento a este tipo de datos. Y tuvimos una liquidez extraordinaria, tuvimos al mismo tiempo una situación bien complicada durante la pandemia, pero que vino acompañada también de bastante liquidez en los hogares en algún minuto. Y justamente parte de esa liquidez, como se ha dicho, se destinó al pago de deuda y bajar el nivel de endeudamiento. Y lo que observamos durante la pandemia fue que estos indicadores bajaron. Y entonces ahora esto está volviendo a subir. Vamos viendo indicador por indicador. Partamos por la carga financiera, que como dijo Solange, es el porcentaje que cada uno de nosotros destina a pagar deudas. Específicamente en esta encuesta fue de consumo y de vivienda. Son datos administrativos. Datos administrativos, datos oficiales. Ya. Por ejemplo, en 2017 se destinaba 23,52%, vamos a decir, 1 de cada 4 pesos alrededor. Bajó levemente en 2018 y en 2017 ya bajó bastante, en 2019, 21,85%. Bajó fuertemente, como usted mencionaba, Solange, en 2020 y 2021, aquí se destinaron mucho de las liquidez, y subió levemente en 2022. Pero yo quiero preguntarle, el hecho de que uno destine 17% de los ingresos a pagar deudas de consumo y de vivienda, y que es bastante menor que lo que se destinaba en 2017, 2018, 2019, antes de la pandemia. ¿Puede decir que en general estamos realmente destinando menos recursos para pagar deudas y eso nos da que no estemos tan sobreendeudados? Claro, efectivamente este es un indicador que muestra que hoy día tenemos un nivel de carga, un nivel de presión por el pago de nuestras deudas que es inferior a lo que era previo a la pandemia. Lo que sí tengo que decir que este indicador no es suficientemente completo, porque nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, si bien estos son datos administrativos, no contamos con toda la información de deuda de las personas. Por ejemplo, hay instituciones que entregan crédito que están fuera de nuestro perímetro de fiscalización respecto a las cuales no tenemos datos. Crédito automotriz vendría siendo un ejemplo. Cajas de compensación vendría siendo otro ejemplo. Entonces, no toda la deuda está registrada en esta estadística y menos el crédito informal. De hecho, eso no está tampoco en la estadística. Ustedes siempre abogan por la deuda consolidada, que es que todos los emisores, independientes del origen, se unan y así ustedes los reguladores puedan tener realmente la información fidedigna de cómo están endeudados los chilenos. Eso entonces todavía esto está subrepresentado.
Claro, está subrepresentado porque no tenemos la información completa y ahí hay un proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso y que creemos que es muy importante justamente para tener una buena mirada respecto del endeudamiento general de los hogares, y eso nos ayuda a generar un buen diagnóstico y además a generar políticas públicas que se hagan cargo de la situación, entendiendo las diferencias también que observamos en la población. Pero además información bien importante para las personas, porque cuando la persona quiere acceder a un crédito, si puede entregar información completa respecto de su situación de endeudamiento y puede demostrar que ha tenido un buen comportamiento de pago, las condiciones a las cuales accede son mejores. Ahora lo que veíamos era la mediana, no el promedio, sino que el corte exacto entre el que tiene la mayor carga financiera con el que tiene menos. Ese es el 17%. Pero ustedes también informan que aproximadamente 1 de cada 5 personas tiene una carga financiera de más del 50%. Es decir, la mitad de lo que recibe como ingreso a pagar deudas. Claro, y de nuevo nos tenemos todas las deudas. O sea, puede ser mucho más. Podría ser más. Entonces ahí hay un segmento de la población donde tenemos una situación que podríamos catalogar de más preocupante, ¿no? De que hay personas efectivamente, como bien decías tú, un 20%, o sea, 1 de cada 5 destina más de la mitad de su ingreso mensual a pagar deuda. Y si vemos el 40%, es decir, personas que destinan más del 40% de su ingreso a pagar deudas, 1 de cada 4, un poco más de 1 de cada 4 personas. Por lo tanto, esos ya son niveles de endeudamiento que son más preocupantes, que uno puede pensar que una persona con ese nivel de deuda, si viene una contingencia en la cual requiere un gasto médico o que tiene un problema determinado en el cual requiere mayor nivel de deuda para poder cumplir o poder salir de alguna situación compleja, efectivamente, o pierde el empleo, va a estar en una situación más complicada. Revisemos otros 2 indicadores que también van en la misma línea. Partamos por la mediana de la deuda que tienen los chilenos nuevamente según los registros administrativos que ve la Comisión para el Mercado Financiero. Si en 2017 la mediana está en 3 millones, en 2022 está 1 millón más bajo. Eso de todas maneras es igual. Puede ser que esté subrepresentado, pero igual es una buena noticia, sí. Solange. Efectivamente, tenemos menores niveles de deuda según lo que estamos observando. Pero, de nuevo, comparado con 2021, esto ha ido creciendo en algo, todavía son niveles que nos permiten ordenarnos, ¿no? O sea, yo creo que aquí el mensaje es, todavía tenemos niveles de deuda bajos o menores que los que teníamos antes en la gran mayoría de los hogares. ¿Cómo hacemos que esta situación se mantenga en un escenario en el cual las tasas de interés son más altas? Por lo tanto, el costo de esa deuda, para quienes hoy día están contrayendo una deuda, el costo es mayor. Y un escenario donde la inflación también todavía no cede y por lo tanto, por ejemplo, los créditos hipotecarios están siendo cada mes un poco más altos de lo que eran el mes anterior. Y claramente eso va generando mayor presión en los hogares. Ahora, ayer veíamos cómo el Ministerio de Hacienda con la Asociación de Bancos llamaron a reprogramar créditos. Si las tasas de interés ahora están más altas que muchos de los que contrayeron créditos, entonces, ¿usted lo ve como algo atractivo para hacer? Claro, hay que pensar en que cuando hablamos de una reprogramación en el escenario actual, claramente estamos pensando en que las condiciones sean más favorables para el cliente. Estamos hablando de un escenario en el cual una persona está complicada para pagar. Hablamos justamente del crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario, una persona que tenía un dividendo, ve cómo ese dividendo va siendo cada mes más alto, producto de la inflación, aun cuando tenga una tasa de interés fija, porque en Chile la mayor parte de los créditos hipotecarios tienen una tasa de interés pactada, fija al momento de contraer el crédito. Por lo tanto, aun cuando las tasas hoy día son más altas, esas tasas de crédito hipotecario fueron fijadas hace 2, 3, 4, 10 años atrás. Por lo tanto, pueden ser tasas más bajas que las que observamos hoy día. Pero sí la inflación está efectivamente pegándole al bolsillo de las personas, incluido el monto del dividendo que pagan. Por lo tanto, si uno piensa en esa reprogramación, lo que tendríamos que ver es que sea un acuerdo entre el cliente y el banco para mejorar las condiciones y poder tener una carga financiera más baja. ¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Que estos niveles de deuda se van a ir estabilizando en estos porcentajes? ¿O cree que si hay una actividad económica menor, mercado laboral débil y condiciones estrechas, estos números pueden subir? Estos números podrían subir. Por eso es que lo importante es el llamado
a mirar su situación de endeudamiento, ver efectivamente cómo irlo gestionando en el tiempo, tener nuestro registro consolidado de deuda para que las personas puedan acceder a mejores condiciones hacia adelante, porque claro, la situación puede ser más compleja si tenemos una actividad económica más lenta hacia adelante o alzas en el desempleo. Eso también puede tener algún impacto en las necesidades de financiamiento de las personas. Esperemos que las cosas no sean así y que vayan mejorando, pero claramente con tasas de interés todavía que son altas, las personas que vayan contrayendo deuda, esa carga financiera va a ser mayor. Solange, nos quedan unos minutos y quería preguntarle, la CMF supervisa las compañías de seguro, ¿también están dentro del ámbito de supervisión lo que sucede con la ISAPRES? Las ISAPRES están bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud, por lo tanto están fuera de nuestro perímetro supervisor, tienen un supervisor especializado. Ahora, pero igual, la ISAPRES tiene un nivel de deuda muy grande con el sector privado, ese sector privado, por ejemplo, las clínicas, también tiene que cumplir obligaciones financieras. A lo que voy, ¿la CMF ve algún peligro sistémico en el sistema financiero si es que llegan a quebrar la ISAPRES? Ese es un tema que hemos estado monitoreando, sin duda, porque ha sido tema de preocupación, ¿no? La situación financiera de las ISAPRES y además del resto de la cadena que depende de ellas, ¿no? Estamos hablando de las clínicas. Por lo tanto, nosotros hemos ido monitoreando la situación financiera de las ISAPRES con la información que obviamente nos comparte la Superintendencia de Salud, que es el supervisor especializado, y con los datos que tenemos nosotros, porque muchos de ellos son emisores de valores de oferta pública, por lo tanto, como supervisor también tenemos información respecto de estas entidades, sobre todo cuando son emisores, y por lo tanto es una situación que monitoreamos y que también hemos revisado en el Consejo de Estabilidad Financiera. Hace un tiempo atrás tuvimos un Consejo de Estabilidad Financiera también en el cual se conversó sobre este tema, y el impacto sobre la banca es el impacto directo sobre la banca es relativamente acotado. O sea, por lo tanto, no compromete el impacto directo de la situación financiera de las ISAPRES, no compromete a la banca de manera significativa o de manera sistémica. Pero son temas que tenemos que seguir monitoreando. Y como también regulador financiero, ¿le preocupa que los controladores de las ISAPRES ya estén iniciando los mecanismos de resolución de controversias con el Estado, como pasó hoy con Banmédica? Bueno, cada una de las entidades es libre de ir tomando las medidas que considere necesarias, ¿no? Y ahí nosotros lo importante es que esta información esté disponible, sobre todo de nuevo cuando son emisores de oferta pública, que las acciones que se vayan tomando o la información que se entregue al mercado sea completa y oportuna. Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De esta manera terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Alimentémonos de fútbol y de hamburguesas. Todos los martes un 40% off en Burger King y 30% off en restaurantes seleccionados. Usando tu tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard. ¡Pedidos ya! Tu mundo al instante. ¿Puedes usar Goicoechea Diabetex si no tienes diabetes? Sí, porque puedes tener la piel extremadamente seca como la de un diabético. Goicoechea Diabetex. En 2022 respecto a 2021. Sin embargo, lo importante es que con niveles prepandemia, años mucho más normales, estos mismos niveles todos están bajando. Queremos saber si esto hay que verlo como algo positivo o algo que puede ir cambiando. Lo hacemos junto a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que está con nosotros acá en Agenda Económica. Solange, gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de difundir estos datos que creemos que son tan importantes para la ciudadanía en general. Ustedes hicieron una encuesta del nivel de endeudamiento, estos datos de junio de 2022. En general, ¿cómo califica el nivel de deuda de los chilenos? Estos son datos administrativos de las instituciones bajo nuestra fiscalización. Nosotros regulamos como Comisión para el Mercado Financiero a bancos, compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito,
Y ese es el tipo de información con la cual nosotros contamos y podemos sacar estos reportes, ¿no? Que entregan estadísticas agregadas, pero también que muestran la heterogeneidad de la población, donde evidenciamos que hay gente que tiene niveles de endeudamiento relativamente bajos y otros endeudamiento mayor. Cuando hacemos una comparación a nivel internacional, nuestros niveles de deuda no son tan distintos respecto de lo que uno observa en otras jurisdicciones con igual nivel de desarrollo. O sea, si nos comparamos con nuestros pares, nuestros niveles de endeudamiento no son tan distintos. Y en ese sentido podemos hablar de que es una situación relativamente, entre comillas, normal. Pero ahí están los temas de tendencia, ¿no? Donde justamente, como lo comentabas, antes de la pandemia veíamos un registro de tanto de carga financiera, es decir, de cuánto las personas destinan de su ingreso mensual a pagar deuda, que venía creciendo, o el nivel de apalancamiento o el nivel de deuda sobre ingreso, es decir, cuánto es mi deuda respecto de mi ingreso mensual, también que venía creciendo, y eran temas que tanto nosotros desde la Comisión para el Mercado Financiero como desde el Banco Central, también en los reportes que se hacen ahí, daban seguimiento a este tipo de datos. Y tuvimos una liquidez extraordinaria, tuvimos al mismo tiempo una situación bien complicada durante la pandemia, pero que vino acompañada también de bastante liquidez en los hogares en algún minuto. Y justamente parte de esa liquidez, como se ha dicho, se destinó al pago de deuda y bajar el nivel de endeudamiento. Y lo que observamos durante la pandemia fue que estos indicadores bajaron. Y entonces ahora esto está volviendo a subir. Vamos viendo indicador por indicador. Partamos por la carga financiera, que como dijo Solange, es el porcentaje que cada uno de nosotros destina a pagar deudas. Específicamente en esta encuesta fue de consumo y de vivienda. Son datos administrativos. Datos administrativos, datos oficiales. Ya. Por ejemplo, en 2017 se destinaba 23,52%, vamos a decir, 1 de cada 4 pesos alrededor. Bajó levemente en 2018 y en 2017 ya bajó bastante, en 2019, 21,85%. Bajó fuertemente, como usted mencionaba, Solange, en 2020 y 2021, aquí se destinaron mucho de las liquidez, y subió levemente en 2022. Pero yo quiero preguntarle, el hecho de que uno destine 17% de los ingresos a pagar deudas de consumo y de vivienda, y que es bastante menor que lo que se destinaba en 2017, 2018, 2019, antes de la pandemia. ¿Puede decir que en general estamos realmente destinando menos recursos para pagar deudas y eso nos da que no estemos tan sobreendeudados? Claro, efectivamente este es un indicador que muestra que hoy día tenemos un nivel de carga, un nivel de presión por el pago de nuestras deudas que es inferior a lo que era previo a la pandemia. Lo que sí tengo que decir que este indicador no es suficientemente completo, porque nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, si bien estos son datos administrativos, no contamos con toda la información de deuda de las personas. Por ejemplo, hay instituciones que entregan crédito que están fuera de nuestro perímetro de fiscalización respecto a las cuales no tenemos datos. Crédito automotriz vendría siendo un ejemplo. Cajas de compensación vendría siendo otro ejemplo. Entonces, no toda la deuda está registrada en esta estadística y menos el crédito informal. De hecho, eso no está tampoco en la estadística. Ustedes siempre abogan por la deuda consolidada, que es que todos los emisores, independientes del origen, se unan y así ustedes los reguladores puedan tener realmente la información fidedigna de cómo están endeudados los chilenos. Eso entonces todavía esto está subrepresentado. Claro, está subrepresentado porque no tenemos la información completa y ahí hay un proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso y que creemos que es muy importante justamente para tener una buena mirada respecto del endeudamiento general de los hogares y eso nos ayuda a generar un buen diagnóstico y además a generar políticas públicas que se hagan cargo de la situación entendiendo las diferencias también que observamos en la población. Pero además información bien importante para las personas, porque cuando la persona quiere acceder a un crédito, si puede entregar información completa respecto de su situación de endeudamiento y puede demostrar que ha tenido un buen comportamiento de pago, las condiciones a las cuales accede son mejores. Ahora lo que veíamos era la mediana, no el promedio, sino que el corte exacto entre el que tiene la mayor carga financiera con el que tiene menos. Ese es el 17%. Pero ustedes también informan que aproximadamente 1 de cada 5 personas tiene una carga financiera de más del 50%. Es decir, la mitad de lo que recibe como ingreso a pagar deudas.
Claro, y de nuevo nos tenemos todas las deudas. O sea, puede ser mucho más. Podría ser más. Entonces ahí hay un segmento de la población donde tenemos una situación que podríamos catalogar de más preocupante, ¿no? De que hay personas efectivamente, como bien decías tú, un 20%, o sea, 1 de cada 5 destina más de la mitad de su ingreso mensual a pagar deuda. Y si vemos el 40%, es decir, personas que destinan más del 40% de su ingreso a pagar deudas, 1 de cada 4, un poco más de 1 de cada 4 personas. Por lo tanto, esos ya son niveles de endeudamiento que son más preocupantes, que uno puede pensar que una persona con ese nivel de deuda, si viene una contingencia en la cual requiere un gasto médico o que tiene un problema determinado en el cual requiere mayor nivel de deuda para poder cumplir o poder salir de alguna situación compleja, efectivamente, o pierde el empleo, va a estar en una situación más complicada. Revisemos otros 2 indicadores que también van en la misma línea. Partamos por la mediana de la deuda que tienen los chilenos nuevamente según los registros administrativos que ve la Comisión para el Mercado Financiero. Si en 2017 la mediana está en 3 millones, en 2022 está 1 millón más bajo. Eso de todas maneras es igual. Puede ser que esté subrepresentado, pero igual es una buena noticia, sí. Solange. Efectivamente, tenemos menores niveles de deuda según lo que estamos observando. Pero, de nuevo, comparado con 2021, esto ha ido creciendo en algo, todavía son niveles que nos permiten ordenarnos, ¿no? O sea, yo creo que aquí el mensaje es, todavía tenemos niveles de deuda bajos o menores que los que teníamos antes en la gran mayoría de los hogares. ¿Cómo hacemos que esta situación se mantenga en un escenario en el cual las tasas de interés son más altas, por lo tanto el costo de esa deuda, para quienes hoy día están contrayendo una deuda, el costo es mayor? Y un escenario donde la inflación también todavía no cede y por lo tanto, por ejemplo, los créditos hipotecarios están siendo cada mes un poco más altos de lo que eran el mes anterior. Y claramente eso va generando mayor presión en los hogares. Ahora, ayer veíamos cómo el Ministerio de Hacienda con la Asociación de Bancos llamaron a reprogramar créditos. Si las tasas de interés ahora están más altas que muchos de los que contrayeron créditos, entonces, ¿usted lo ve como algo atractivo para hacer? Claro, hay que pensar en que cuando hablamos de una reprogramación en el escenario actual, claramente estamos pensando en que las condiciones sean más favorables para el cliente. Estamos hablando de un escenario en el cual una persona está complicada para pagar. Hablamos justamente del crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario, una persona que tenía un dividendo, ve cómo ese dividendo va siendo cada mes más alto, producto de la inflación, aun cuando tengo una tasa de interés fija, porque en Chile la mayor parte de los créditos hipotecarios tienen una tasa de interés pactada, fija al momento de contraer el crédito. Por lo tanto, aun cuando las tasas hoy día son más altas, esas tasas de crédito hipotecario fueron fijadas hace 2, 3, 4, 10 años atrás. Por lo tanto, pueden ser tasas más bajas que las que observamos hoy día. Pero sí la inflación está efectivamente pegándole al bolsillo de las personas, incluido el monto del dividendo que pagan. Por lo tanto, si uno piensa en esa reprogramación, lo que tendríamos que ver es que sea un acuerdo entre el cliente y el banco para mejorar las condiciones y poder tener una carga financiera más baja. ¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Que estos niveles de deuda se van a ir estabilizando en estos porcentajes? ¿O cree que si hay una actividad económica menor, mercado laboral débil y condiciones estrechas, estos números pueden subir? Estos números podrían subir. Por eso es que lo importante es el llamado a mirar su situación de endeudamiento, ver efectivamente cómo irlo gestionando en el tiempo, tener nuestro registro consolidado de deuda para que las personas puedan acceder a mejores condiciones hacia adelante. Porque claro, la situación puede ser más compleja si tenemos una actividad económica más lenta hacia adelante o alzas en el desempleo. Eso también puede tener algún impacto en las necesidades de financiamiento de las personas. Esperemos que las cosas no sean así y que vayan mejorando. Pero claramente con tasas de interés todavía que son altas, las personas que vayan contrayendo deuda, esa carga financiera va a ser mayor. Solange, nos quedan unos minutos y quería preguntarle, la CMF supervisa las compañías de seguro. ¿También están dentro del ámbito de supervisión lo que sucede con la ISAPRES? Las ISAPRES están bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud, por lo tanto están fuera de nuestro perímetro supervisor, tienen un supervisor especializado.
Ahora, pero igual, la ISAPRES tiene un nivel de deuda muy grande con el sector privado. Ese sector privado, por ejemplo, las clínicas, también tiene que cumplir obligaciones financieras. A lo que voy, ¿la CMF ve algún peligro sistémico en el sistema financiero si es que llegan a quebrar la ISAPRES? Ese es un tema que hemos estado monitoreando, sin duda, porque ha sido tema de preocupación, ¿no? La situación financiera de las ISAPRES y además del resto de la cadena que depende de ellas, ¿no? Estamos hablando de las clínicas. Por lo tanto, nosotros hemos ido monitoreando la situación financiera de las ISAPRES con la información que obviamente nos comparte la Superintendencia de Salud, que es el supervisor especializado, y con los datos que tenemos nosotros, porque muchos de ellos son emisores de valores de oferta pública. Por lo tanto, como supervisor también tenemos información respecto de estas entidades, sobre todo cuando son emisores, y por lo tanto es una situación que monitoreamos y que también hemos revisado en el Consejo de Estabilidad Financiera. Hace un tiempo atrás tuvimos un Consejo de Estabilidad Financiera también en el cual se conversó sobre este tema, y el impacto sobre la banca el impacto directo sobre la banca es relativamente acotado. O sea, por lo tanto, no compromete el impacto directo de la situación financiera de las ISAPRES, no compromete a la banca de manera significativa o de manera sistémica. Pero son temas que tenemos que seguir monitoreando. Y como también regulador financiero, ¿le preocupa que los controladores de las ISAPRES ya estén iniciando los mecanismos de resolución de controversias con el Estado, como pasó hoy con Banmédica? Bueno, cada una de las entidades es libre de ir tomando las medidas que considere necesarias, ¿no? Y ahí nosotros lo importante es que esta información esté disponible, sobre todo de nuevo cuando son emisores de oferta pública, que las acciones que se vayan tomando o la información que se entregue al mercado sea completa y oportuna. Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De esta manera terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.